que seas propicio, que seas perdonando, Señor, toda falta y toda iniquidad que hayamos cometido, Señor Padre. Te pedimos perdón, límpianos, purifícanos y llénanos de tu gracia, Señor. Permítenos, Señor, recibir tu palabra y el conocimiento de la misma, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y vamos a hablar de un tema que se llama la economía de Dios. Vayamos al libro de Mateo, capítulo 25. En el verso 14, dice la Escritura así, Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me distes, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Pueden sentarse, mis amados. La economía, hermanos, es la ciencia que se encarga de la producción, de la distribución, de la comercialización y el consumo de los bienes y servicios. O sea, los economistas estudian cómo alcanzar los objetivos de un individuo, de una empresa o de una familia. O sea, la economía es eso. Y dice que el reino de los cielos es como, no dice que es, sino es como un hombre que yéndose lejos dejó a sus empleados y distribuyó. Al uno le dio 5, al otro le dio 2 y al otro le dio 1 talento para que los trabajasen. Y el reino de los cielos, hermanos, es esto. Muchas personas creen que el reino de los cielos es después de que nosotros ya vayamos a la tumba y después... No, Jesús dijo esto. El Señor Jesús dijo lo siguiente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, entonces el reino de los cielos ya está con nosotros. Está en nuestro corazón, está en nuestra vida, está en nuestra familia, está en nuestro hogar, está en nuestro trabajo. Y todo funciona de acuerdo a la filosofía y los conceptos económicos que Dios establece para bendecir a su pueblo. Ustedes observen, hermanos, que los conceptos de Dios no son pues como los de nosotros. Nosotros decimos, pongo 2 y quiero sacar 2 más. Usted vea la economía de Jesús, por ejemplo, en cuanto a productividad. Dice que Él, con unos pocos panecitos y unos pocos pecaditos, entre 3 a 5 panecitos, multiplicó y alimentó una multitud. Es verdad que usted no puede hacer algo así, eso es verdad, pero Dios sí puede hacer en usted algo así. Dios puede cambiar el concepto que usted tiene. Por ejemplo, el concepto del hombre es que yo soy pobre, es que mi familia es pobre, es que yo soy un pobre obrero y yo no puedo. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha puesto sus talentos y lo que Dios establece para multiplicarlo y bendecirlo. El plan de Dios es bendecirlo. El plan de Dios es hacer que usted sea una persona próspera. Es verdad, amados, que Dios tiene algunas cosas particulares en la Escritura que debemos de analizar. Por ejemplo, al profeta Jeremías prácticamente lo mandó a ser pobre. Y ese era un llamamiento, lo mismo el de Ezequiel. Pero usted vea al rey David, que era un hombre que estaba en la majada, majando lodo, lo hizo rey. Al hijo de David, a Salomón, lo hizo el hombre más rico sobre la tierra, y nunca habrá otro más rico que Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón no pidió riquezas, Salomón pidió sabiduría. Y la sabiduría, amados, es la ciencia que Dios le da al hombre para que aplique la inteligencia y los conceptos de Dios se apliquen para que el reino de los cielos se expanda. Cuando usted en su corazón está el dar, cuando en usted se opera el concepto del Señor Jesús, ¿qué dice la Escritura? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que da al pobre a Jehová presta, y Jehová no es deudor de nadie. Quiere decir que si usted le da $1 a un pobre, Dios se lo va a devolver multiplicado. Esa es la forma como Dios opera. Pero si usted dice, no, pero solo este $1 tengo, entonces usted ya no dio, y ahí el problema. Me consulta un hombre que conoce la Escritura al respecto de una mujer muy enferma que tiene que dar el diezmo, y él dice, está bien que el pastor coja el diezmo de esta mujer que está muy enferma. Y yo le hablé de la viuda. La viuda dice que dio lo único que tenía, y los ricos daban de lo que les sobraba. ¿Quién dio más, los ricos o la viuda? Dio más la viuda. ¿Por qué, amados? Porque Dios se agrada de ese desprendimiento. ¿Sabe por qué? Porque la viuda probablemente
tenía que haber escuchado lo que dice los dichos de la boca del Señor. La Biblia dice que Él es padre de los huérfanos y marido de la viuda. Y amados, si Dios es marido de las viudas, significa que Él las va a sostener. Entonces, cuando pensamos que a lo mejor esa viuda no debió haber dado, porque a lo mejor esa viuda pasó hambre, a lo mejor tuvo que ayunar ese día la viuda, a lo mejor, no lo sé, pero a lo mejor no, a lo mejor Dios le puso un banquete después. No lo sabemos, la Escritura no deja ver eso, pero lo que sí vemos es que ella agradó a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, entonces los cielos están abiertos. Cuando nuestro corazón se cierra y es mezquino ante la necesidad de otra persona, entonces nosotros estamos en problema, porque cuando usted da 0, toda multiplicación por 0 es 0. Ese es un concepto de matemática, de aritmética. Y Dios para multiplicar necesita aunque sea 1. Y la multiplicación que Dios hace, dice que Dios multiplica cual al 60, al 70 y al 100 por 1. Esas son las matemáticas del cielo. La economía del cielo es diferente a la nuestra. Dios tiene una capacidad para multiplicar mucho mayor que la nuestra. Y eso es parte de lo que debemos aprender de la economía del reino de los cielos. Dios quiere que usted aplique una economía diferente a los conceptos terrenales. Porque decimos, no, pero es que yo gano poco. Y el diablo, y por ahí alguien le siembra en el corazón, dicen, ¿cómo vas a dar si esa iglesia tiene plata? Míralo al pastor, el pastor anda bien, a lo mejor esa plata se va para otro lado, en el mejor de los casos si dicen así. Porque usted ha visto lo que dicen, no, si los pastores son unos ladrones, se echan toda la plata, los diezmos encima. Por ahí alguien dijo, es bueno ser pastor, viven bien. Y no es así, pues, hermano. Y esa es la cizaña que Satanás siembra en el corazón de las personas para empobrecerlas, para hacerlas miserables. Porque cuando usted no le da al Señor, entonces usted está en grave problema. Y si no, le leo el libro de Malaquías. Y usted se lo sabe de memoria. Malaquías dice, maldición. Malaquías dice que la nación toda le ha robado. Malditos sois con maldición, dice. La nación toda me habéis robado. Eso es tremendo ante los ojos de Dios. Y nuestra economía debe ser de una manera diferente para que las cosas puedan comprenderse. Había un pastor que tuvo que ser de intérprete de 2 hombres con mucho dinero. El uno era un abogado y el otro era un comerciante. Los dos tenían mucho dinero y ellos fueron a un pueblo en Asia, ahí por Tailandia más o menos, y fueron a recorrer el país y el pastor del local les sirvió de intérprete. Entonces recorrieron parte de las ciudades y vieron allí a un hombre con su padre, un hombre fornido y su padre, y el hijo, que era el hombre fornido, llevaba la yunta del buey, no había buey, y el padre dirigía, estaban arando la tierra. Entonces ese hombre dice, qué pobre ese hombre,
los hombres que vieron a esto. Qué pobres esos hombres, no tienen para arar la tierra y ellos mismos tienen que hacer de buey. Entonces el pastor le dice, lo que pasa es que ellos, el buey que tenían lo vendieron para darlo de ofrenda a la iglesia. Y los hombres que estaban escuchando esto dicen, pero ¿cómo se despojaron del buey que tenían, que le servía para el trabajo de su finca, y él está haciendo eso? Me parece que no tienen sentido de lo que es la economía, dijo el hombre que tenía mucho dinero, y el abogado dijo, sí, a mí me parece que les falta inteligencia. Pero el pastor les dijo, miren, esos dos hombres son miembros de mi iglesia y ellos no consideran eso. Ellos consideran que es un privilegio el haber tenido un buey y haberlo ofrendado a la iglesia. Y ellos son felices haciendo eso, despojándose, pero sirviendo al Señor. Y dice que estos hombres, cuando regresaron a América, dijeron, tuvimos que ir muy lejos para aprender lo que es despojarse y servir al Señor. Porque muchas personas pueden tener muchísimo dinero, pero son incapaces de despojarse. Y hay muchas que tienen muy poco, pero son con un corazón que puede despojarse por servir al Señor y glorificarlo. Entonces, a veces los conceptos son estos. Cuando yo tenga un buen trabajo, le voy a dar al Señor. Cuando Dios me bendiga y coja mi cosecha, allí le voy a dar al Señor. Cuando me paguen el 10º, cuando me paguen las utilidades, entonces le voy a llevar al Señor. Cuando venda esto y nunca se da, pues hermano, ¿sabe por qué? Porque lo que coge le cae en saco roto. Porque la Biblia dice esto, este es un concepto del reino de los cielos. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero el concepto aquí en la tierra es, en lo mucho me pones para darte poco. Y Dios no opera así. Dios opera que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero nosotros queremos a la inversa. Cuando tenga mucho, te voy a dar un poco. Y esa es parte de la realidad de muchos que no nos deja prosperar. El Evangelio, amados, está puesto allí para bendecirnos. El Evangelio está allí para hacernos prosperar. El Evangelio está allí para que podamos nosotros comprender las cosas prácticas que van a traer bendición a nuestra vida. Y usted vea, y es que la mayor parte de la población que recibe la palabra de Dios, cuando se le habla de la economía, se le habla del dinero, es paupérrima. No tienen. Y no tenemos, amados, porque no invertimos en el reino de los cielos. Y ustedes saben, amados, que lo que menos me gusta hablar es de este tema, de la economía, ni porque vayan a pensar que quiero plata. No quiero plata, hermano. Quiero es que usted tenga plata. Quiero que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que Dios le multiplique, que usted sea próspero en su negocio. Pero, amado, si usted no ofrenda y no diezma como debe ser, su cosecha se le va a llenar de plaga, su negocio se le va a quebrar, su economía no va a rendirle. ¿Por qué? Porque usted está haciendo algo que no debe de hacer, que es
sustraer de lo que al Señor le pertenece. Todo lo que tenemos, amado, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Y si no, le muestro en el libro de Corintios, dice, ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? Si hasta la salud nos los ha dado. Los cabellos no nos pertenecen, le pertenecen al Señor. Y usted los tiene hasta cuando Dios quiere. Entonces no digamos, esto es mío. Esto el Señor me lo ha dado para que lo administre, que es distinto. Si usted tiene ahí una parcelita de tierra, si usted tiene un carrito, si usted tiene una casita rentera, si usted tiene... No diga que es suyo, esto es del Señor. El Señor le ha dado a usted para que usted lo administre, que es distinto. Y usted es uno de estos tres hombres. Dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y dejó a sus 3 empleados. O sea, usted es un administrador, es un empleado del Señor. Es que el tema es que muchas veces decimos, no, yo no soy empleado de nadie. Y mentira, usted es empleado del Señor si es que usted es un creyente. Si no es un creyente, entonces la cosa está más complicada todavía. Pero el tema es que muchos de los creyentes no creen, pues. Entonces no pueden ser llamados creyentes. No creen lo que dice la palabra. No creen que Dios le va a multiplicar. Creen que si se desprenden de la 10ª parte de su sueldo, ya su economía va a fracasar y que no va a alcanzar para pagar esto o aquello. Por eso es que las iglesias, hermanos, viven apretadas y los hogares más apretados, porque no viene la bendición, no viene la prosperidad, porque no se cumple, amado, la palabra de Dios, no porque Dios no la pueda cumplir, sino porque nosotros no aplicamos los conceptos del reino de los cielos, y ese es un grave problema para toda economía, amados. Vayamos a 2 de Samuel en el capítulo 24. 2 de Samuel, capítulo 24. Muchas veces creemos que tenemos que tener cuando me sobre, cuando ya yo tenga todo cubierto, entonces allí sí voy a traer mi diezmo, mi ofrenda, mis primicias. ¿Se acordó de darle la primicia este año, hermano, al Señor? Ya estamos terminando marzo. La primicia se da el primer mes de cada año, lo primero que el Señor le da. ¿Cuántos dan primicia? Ni sabemos qué es la primicia. No, eso no. Bueno, verso 18, 2 de Samuel 24, 18, dice: y Gad vino a David en aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? El rey a su siervo. Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. ¿Está comprendiendo, hermano? O sea, David iba a hacer un altar
David necesitaba un pedazo de tierra, necesitaba bueyes, necesitaba madera para hacer el holocausto. Y Araúna dijo: mi rey, te doy todo esto, hasta los trillos te los doy. Pero David dijo: no daré a Jehová nada que no me cueste. Hermanos, para que su ofrenda tenga valor, tiene que costarle, pues, hermano. Si lo va a dar de gratis, si lo va a dar lo que le sobre, entonces no tiene valor. Tiene que costarle. En algún momento usted tiene que ajustarse para poder proveer en la casa de Dios. En el momento en que usted se ajuste, Dios lo va a compensar. Pero si usted no cree, porque dice: wow, pero es que el colegio, la universidad, el carro, la letra de esto, lo de acá, lo de más allá, entonces significa que usted no es creyente, pues. Porque los creyentes creen en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Él no es deudor de nadie. Estamos hablando de la economía de Dios. Esta escuela dominical es una escuela, este tema es un tema muy especial porque puede herir la susceptibilidad, puede inclinarlo a usted a Dios, o puede inclinar a pensar que el pastor lo está embaucando para que usted dé plata. Y el plan, el propósito es que usted sea bendecido, que usted sea prosperado, que usted sea multiplicado. Pero para multiplicar tenemos que poner algo. No puede multiplicar por cero. Toda cifra por cero es cero. Cuando usted pone una cantidad, entonces Dios multiplica de acuerdo a la cantidad que puso. ¿Cómo dice el libro de Lucas? Ofrenda abundante, rebosante, remecida y desbordante. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Cuando usted va a dar algo, dice: oye, pésalo bien, métele más. O sea, usted como le hace como embutido. Eso significa que usted tiene su corazón totalmente desbordante para Dios. Cuando usted da la ofrenda y la ofrenda es remecida, que usted ha cogido el saquillo y lo pone bien para que entre más, significa que usted se desprende con todo su corazón para Dios. Y Dios le va a prosperar en la medida de lo que ve en su corazón. Pero si su corazón es escaso para las cosas de Dios, entonces tenga la plena seguridad que Dios sí pesa, pues, los espíritus. Dios sí pesa los corazones. Y Dios sí pesa los saquillos, pues, hermano. Usted puede aparentar, pero también tiene que dar sin dolor, hermano. Acuérdese que la Escritura dice que Dios ama al dador triste, al dador alegre, ¿verdad? Entonces, dar es mejor que recibir, porque cuando usted da, Dios le va a multiplicar más. Cuando usted dice: es que yo no tengo, es que yo no puedo, es que yo soy pobre, es que yo soy muy necesitado, entonces usted se está atando con los dichos de su boca. Pero usted se dice: yo sí puedo, yo sí voy a poder, yo voy a dar, porque Dios me va a bendecir, porque Dios me va a prosperar, yo voy a poner. Dios va a hacer grandes cosas en mi casa, yo voy a poner, yo me voy a desprender. Como dice: no daré ofrenda que no me cueste.
El rey David, hermanos, podía tomar esa tierra, podía tomar los bueyes, podía tomar los trillos, y se las estaba regalando el dueño de la tierra. Y dijo, no, yo no voy a tomar nada que no me cueste. Voy a pagar el precio y se lo voy a dar al Señor. Y una de las cosas, hermanos, que más cuesta en la vida de los hombres es evangelizar el bolsillo, evangelizar las cuentas bancarias, evangelizar las tarjetas de crédito. Creemos, amado, creemos que solamente tenemos que recibir a Cristo, pero es que el reino de los cielos dice que es como un hombre que se fue lejos y dejó sus 3 empleados. Entonces quiero transmitirle el verdadero mensaje. ¿Usted es el patrón o Dios es el patrón? ¿Quién es el que manda? ¿Usted o manda Dios? ¿Quién es el dueño de su negocio? ¿Usted o Dios? Entonces usted es el empleado. Usted es el siervo. Entonces dice que el reino de los cielos es como un hombre que se fue lejos y dejó sus 3 empleados en la propiedad. Y cuando vino le preguntó, ¿dónde están los 5 talentos? ¿Dónde están los 2 talentos? ¿Y dónde está el 1 talento? Entonces, veamos, amado, porque a veces cerramos nuestro corazón y nos dicen, no, pero es que esto es mío, a mí me ha costado. Y no entendemos que los bienes, que todo lo que tenemos, son del Señor. Usted solamente tiene que cuidarlos, tiene que administrarlos, pero el negocio es del Señor. ¿Comprende? El negocio es del Señor, no es suyo. Y el negocio podría crecer más si usted aplica los conceptos del reino de los cielos. Si no los aplica, entonces el negocio va a estar ahí apretado siempre. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se cerró, amados. Y Dios necesita un corazón abierto, un corazón dador, un corazón que puede decirse verdaderamente es creyente. O sea, en otras palabras, un bolsillo creyente, una cuenta bancaria creyente, una tarjeta de crédito creyente, unas inversiones creyentes, no unas inversiones personales, particulares, y esto es mío y no me miren mucho porque esto es... No, amados, si usted quiere ser bendecido, a ver, hermano, usted tiene un negocio, supongamos que su negocio tiene por ahí $5,000, o su negocio tiene $50,000, o su negocio tiene $500,000, o su negocio tiene $1,000,000. Supongamos. Si la Biblia dice que Él le va a multiplicar al 100 por 1, el negocio de $5,000, ¿cuánto será? Será por lo menos de 500,000. Y el que tenía 1,000,000 crecerá como el reino de los cielos. Lo dice, amado, aquí está. El problema es la dificultad que hay en nuestro corazón, porque en la mente lo entendemos, pero en el corazón se nos cierra. Dicen, pero no, y después, y el resto, Ernesto, decimos. Entonces, siempre vamos a decir, ay, pero es que hay que pagar, hay que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque no ponemos que el socio principal nos dice, mira, yo te voy a bendecir si das el 10%, porque más bendecido eres con el 10% a que seas maldecido con el 100%, porque la maldición de Malaquías está allí, amado. Malditos sois, con maldición me habéis robado. Entonces,
Es mejor ser bendecido con el 90 que maldecido con el 100. Y el problema es que de tanto en tiempo decimos, no, ya voy a diezmar, pasa un poco de tiempo y decimos, no, ya di mucho, ya este año he dado mucho, ya el pastor se está haciendo rico, ya tienen mucha plata. Y hermano, cuando usted cierra eso, entonces se cierra su negocio, se le caen las ventas, se le caen los negocios, lo estafan, le viene el incendio, le vienen los percances, le vienen los amigos de lo ajeno, porque dice la Biblia que el devorador está allí, pues hermano. Pero cuando no, dice que el Señor mismo reprenderá. Vayamos a Malaquías y con esto terminamos. Malaquías. En el capítulo 3 dice el pago de los diezmos. Si usted tiene una pluma, dígale el pago de mi deuda, ponga allí. Porque a veces nos acordamos de pagarle a los de aquí de la tierra nomás, que son los que nos llaman por teléfono. Pero aquí dice el pago de los diezmos, significa que no es suyo lo que usted tiene que pagar, es una deuda. Dice, porque yo Jehová no cambio, porque por esto, hijos de Dios, de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando vino el diluvio? Dice que se rompieron las fuentes de las aguas y todas las aguas que habían arriba llenaron toda la tierra. Se inundó la faz de la tierra con agua. Dice que aún los montes más altos fueron cubiertos por el agua. O sea, cuando se abre la ventana de los cielos, también es para bendecirnos, como cual diluvio. El problema es que nosotros no lo queremos aceptar en el corazón, porque en la mente ya lo hemos entendido, pero en el corazón lo cerramos y lo abrimos cada que nos da la gana, porque estamos siempre llenos de codicia. Aunque nos duela decirlo, es la codicia la que no nos deja ofrendar. Aunque lo disfrazamos de tragedia, lo disfrazamos de que es que tengo que pagar, es que la letra del carro, es que la planilla de la luz, es que el pago del seguro de los empleados, es que la hipoteca, es que lo de aquí. Y entonces cuando nos acordamos de todo eso, nos olvidamos de nuestro principal acreedor, que es nuestro patrón, pues que se llama Jehová de los ejércitos. Él es el dueño de todo y Él dice, créeme a mí. Si Él dice que te abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde, dice, no dice hasta que abunde, sino hasta que sobreabunde, significa que Él está comprometido a bendecirlo. Él mismo dice, pruébame a mí en esto.
No, la única parte en donde Dios dice, pruébame, pruébame. Amados, probémoslo al Señor. Y con este comentario termino, hermanos. Doy gracias a Dios y gracias a mis hermanos que ayer estuvieron en los talentos de la comida criolla, de la comida de la iglesia, que se tuvieron a bien invertir para que la iglesia alcanzara un recurso. Hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pasamos un momento agradable de coinonía y de compañerismo. Gracias por los que participaron, por los que pusieron sus manos, por los que pusieron su gallina, su gallo, su pavo, su chancho, su guatita, su mondongo. Gracias por los que quisieron cocinar. Gracias. Pero la iglesia no necesitaría de esas cosas si todos fuéramos fieles. La iglesia no tiene que hacer eso realmente. Eso nos hace ver como una iglesia necesitada. Y esto es un comentario de puertas para adentro, hermano. Eso nos hace ver que somos una iglesia que no diezmamos. Y con el perdón de todos nos hace ver como una iglesia ladrona, que no diezma, que no ofrenda. Por eso es que somos pobres. Por eso es que los negocios no prosperan. No tengan a mal los que hicieron esto. Yo doy gracias por ustedes, hermano. Gloria a Dios, hermano. Pero la iglesia debería tener, como dice aquí a Malaquías, y hay alimento en mi casa hasta que sobreabunde. O sea que tendremos para la viuda, tendremos para el huérfano, tendremos para el necesitado, tendremos para la ofrenda del hermano que cayó en desgracia, tendremos para ayudar al indigente, porque la iglesia está sobreabundando, porque sus negocios, sus lagares, sus despensas están repletas, porque usted es una persona que le cree a la palabra de Dios. Esa es la economía del reino de los cielos. Si usted está aquí, está para que Dios lo bendiga, para que Dios le multiplique, para que Dios le llene su negocio y le dé mucho más de lo que usted ya tiene. Pero tenemos que, no le gustó al hermano, pero tenemos que saber, amados, que verdaderamente, si somos creyentes, tenemos que ser creyentes en todo lo que dice la palabra. La economía, amados, de cada hogar debe estar bien solventada cuando nosotros somos fieles al Señor. Cuando usted no es fiel, le aseguro que va a faltar la harina y el aceite en su despensa. Le va a faltar para todo, hermano. Porque usted está en manos del devorador. Y el devorador se llama Satanás. Aquí dice, amados, en Malaquías, dice el verso 11. Mire cómo dice, lea bien el 11. Dice, reprenderé también. O sea, usted vea lo que está haciendo Dios, ¿ah? Ya le sobreabunda, pero también dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice ahí? Y todos tus vecinos dirán, bienaventurado, porque seréis tierra deseable. O sea, todos tus vecinos dirán, oye, qué lindo tu negocio. Mira tus cosechas, mira tus árboles, mira tus hijos, mira tus bienes. ¿Qué has hecho? ¿Cómo es que Dios te ha prosperado tanto? ¿Que eres tan inteligente? No, yo no soy inteligente, yo soy sabio porque aplico la palabra de Dios, que es otra cosa, amado.
La sabiduría, amados, es aplicar los conceptos que Dios tiene para su vida. Si no los aplica, amados, entonces usted verá que si usted trabaja para un negocio, el negocio quiebra. Pero por causa suya, si Dios lo quiere bendecir, hará crecer el negocio de su patrón para que usted le suban el sueldo, para que usted tenga más. Y si usted tiene un negocio propio, Dios le va a multiplicar para que tenga y bendiga a más personas. Porque esa es la finalidad de Dios. Dice que el reino de los cielos es como. Y nosotros estamos en el reino de los cielos. El reino de los cielos no empieza en la eternidad cuando ya muera usted. El reino de los cielos empieza cuando usted recibe a Cristo. Allí cambian sus conceptos, allí cambia su forma de pensar y de negociar. Allí Dios le va a prosperar. Dios se encarga de hacer que todo lo que usted hace sea bendecido y prosperado, amado. Todo. Y tenemos que ser fieles al Señor. Amén. Vamos a dejar ahí la escuela dominical y vamos a empezar el culto principal. Hoy vamos a hablar de la familia, hermanos. Hoy quiero hablarles de los conceptos matrimoniales y de los conceptos de cómo es el manejo del hogar, de cómo Dios quiere bendecir la familia. Y si me prestan atención, pues saldremos llenos de conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar, póngase de pie, hermano. Bendito Señor, Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir los huesos, las coyunturas, los tuétanos, Señor, y discierne las intenciones del corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por los conocimientos que tú nos das, Señor, para que tu pueblo sea libre, para que tu pueblo sea bendecido, para que tu pueblo sea prosperado. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén.